Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que nos visitan por este canal. Agradecemos al Señor una vez más por permitirnos estar juntos nuevamente, compartiendo esta gran bendición de parte del Señor, como lo es su palabra. Agradecidos también ustedes por la sintonía, por sus visitas y por todo el apoyo que nos han dispensado. Hoy con mucha alegría y regocijo estamos llegando a una nueva serie en nuestro alimento diario, la cual se titula Los ministros del nuevo pacto. Y el tomo número 1, que lleva por título La iglesia de los primogénitos. Y el mensaje número 1 también lleva por título La iglesia de los primogénitos, basado en Hebreos capítulo 12, versos 16 al 17 y del 22 al 23. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. 22 y 23 dicen: sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. En mensajes anteriores hablamos sobre la primera carta a los Corintios. Allí veíamos que había una serie de problemas y vimos la solución a estos problemas, que era la cruz de Cristo. En la segunda epístola hablamos acerca de los ministros y hablamos acerca del ministerio del nuevo pacto y de la obra del ministerio. Sin embargo, aunque sepamos cómo tratar los problemas en la iglesia y que haya mucha obra, aún necesitamos de esta serie, puesto que en esta serie vamos a enfocarnos en la persona del ministro. Entonces, seguimos el único ministerio que comenzó con el Señor Jesús, luego prosiguió con los 12 apóstoles bajo el liderazgo de Pedro, luego continuó con el apóstol Pablo y finalmente concluyó con el ministerio de Juan. Y este ministerio, como lo dice la palabra en Juan capítulo 21, continuará hasta la venida del Señor. Entonces es en este ministerio de Juan en el cual nosotros estamos involucrados hasta el día de hoy. En segundo lugar, vemos que el Señor ha invertido en nosotros decenas de años con sus ricas palabras, revelaciones, experiencias y predicación del Evangelio. Principalmente en estos últimos 3 años hemos visto la intensificación de todo esto con un servicio a Dios que camina alineado con la palabra profética. Dios indudablemente ha colocado mucho en nuestras manos. Por eso debemos apreciar como primogénitos de Dios y darle valor a todo lo que Dios nos ha concedido. En tercer lugar, como la iglesia de los primogénitos, leo textualmente: no debemos buscar al Señor solamente en las situaciones que nos convienen. Debemos entrar por la puerta estrecha y transitar por el camino angosto. Negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. Alentar a otros para que se comprometan con los negocios del Padre y predicar el Evangelio a fin de que haya un aumento en la iglesia, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Asimismo, no debemos vender nuestro derecho de primogenitura por ninguna distracción o comodidad que el mundo pueda ofrecernos. Repito esta parte de la lectura. No debemos vender nuestro derecho de primogenitura por ninguna distracción o comodidad que el mundo pueda ofrecer. Ya sabemos lo que aconteció con Esaú, que procuró con lágrimas el derecho de primogenitura
y lamentablemente no lo pudo hallar. Ahora, ¿qué es la primogenitura? ¿Qué significa la primogenitura? La primogenitura proviene de la palabra hebrea becorá. Becorá es el derecho del primer nacido. En tiempos del Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, el primer hijo heredaba una bendición mayor a la de sus hermanos. El primogénito heredaba el rango y las prerrogativas de su padre. Venía a ser también jefe de la familia o de la tribu y heredaba asimismo una doble porción de los bienes de su padre. En la Biblia nosotros encontramos que Israel, es decir, la nación de Israel, fue llamada como primogénito de Dios. Esto está en Éxodo capítulo 4, y en el versículo 22, Éxodo 4, verso 22. Dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi primogénito. Israel es mi primogénito. Hoy día, según el libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 16, Pablo decía: paz al Israel de Dios. Porque Israel es una especie de sombra o de tipología de lo que es la iglesia en el tiempo presente. De modo que todos nosotros como hijos de Dios también hemos sido contados como los primogénitos de Dios. Alabamos al Señor porque Él, en su buen placer, también ha declarado que nosotros, sus hijos, seamos sus primogénitos. Sin embargo, quiero mostrar brevemente en la Escritura algunos casos de personas que no valoraron esta primogenitura o este derecho que le pertenece al primer hijo. En primer lugar tenemos el caso de Rubén, que fue el primogénito de Jacob. Todos sabemos que Jacob tuvo 12 hijos y Rubén fue su primer nacido. ¿Qué pasó con Rubén? Lamentablemente Rubén cometió un hecho bastante grave contra su propio padre, a tal punto que violó el lecho de Jacob, acostándose con Bila, una de sus concubinas. Eso está en Génesis 35, versículo 22. Y Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1, también nos habla sobre este hecho. Entonces vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 5. Señor Jesús, Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1, dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Un hecho realmente lamentable, muy lamentable, que Rubén haya desaparecido del registro del primogénito o del registro de los primogénitos. Por eso, hermanos amados, debemos darle mucho valor a aquellas cosas que el Señor, por su gracia y su misericordia, ha colocado en nuestras manos. No seamos como Rubén, que el Señor nos guarde. El segundo caso es Esaú. Como todos saben, Esaú fue gemelo con Jacob y estos fueron hijos de Rebeca, mujer de Jacob. Rebeca, durante su embarazo, consultó con Dios acerca de lo que había en su vientre, y Dios le dijo que en su vientre habitaban dos pueblos. Es decir, estos dos bebés o estos dos niños representaban dos naciones, y una era la nación de Israel y la otra nación era la nación de Edom, proveniente precisamente de Esaú, quien también se conocía por el nombre de
Edom. ¿Quiénes fueron los edomitas? Como dice la historia, en el libro de Números, capítulo 20, versículos 17 al 18, cuando Israel venía entrando al desierto para poseer la tierra prometida, ellos bloquearon el acceso para que ellos no pudieran pasar, y aún así fueron perseguidores y maltrataron al pueblo de Dios en su jornada hacia la tierra prometida. De modo que bien lo dijo Dios, que en el vientre de Rebeca habitaban dos pueblos. Todos conocen esta historia, es una historia bastante popular, conocida por la mayoría, o me atrevo a decir por todos los hijos de Dios. Esta contienda que tuvieron en el vientre de la madre estos dos niños, que al momento de nacer, uno, que fue Jacob, salió trabado del calcañar, del talón de Esaú. Ya desde el vientre de la madre se veía cómo Jacob anhelaba ser el hijo primogénito de Jacob. Sin embargo, Esaú nació primero. En el tiempo, nosotros vemos cómo Jacob tuvo la destreza de negociar la primogenitura simplemente por un plato de lentejas. Es decir, Esaú vendió su primogenitura por algo tan simple como un plato de lentejas, lo cual en ese tiempo era el alimento que se consideraba más económico, era el alimento del común. De modo que por un simple guiso de lentejas, o lo que la Biblia llama un guiso rojo, Esaú perdió el derecho de la primogenitura. Más adelante vemos que también Jacob no solamente negoció su primogenitura, sino que se valió de ciertas astucias para tener también la bendición de Jacob. De modo que allí se inicia pues una historia donde estos dos hermanos comienzan a ser, mejor dicho, más por parte de Esaú, comenzó su enemistad en contra de su propio hermano. Sin embargo, en Deuteronomio capítulo 23 se prohíbe de alguna manera el odio contra los hijos de Edom, puesto que ellos eran hermanos. Ok, al final, en el libro de Hebreos capítulo 12, lo acabamos de leer, muestra que que Esaú procuró la primogenitura con lágrimas, pero lamentablemente no le fue concedida. Ya había pasado a Jacob, quien disfrutó de este derecho como primer nacido, aunque no lo fue. Finalmente, Jacob pudo, al final de la historia, él pudo bendecir a nada más y nada menos que Faraón, el rey de Egipto. Ok, y el tercer caso lo vemos en el Nuevo Testamento. Me refiero a Judas Iscariote. Dice la palabra que él fue contado como uno de los 12. Eso está en Marcos 14, versículo 10, y en otros versículos de la Biblia. Él fue tomado como parte en esta comisión. Dios lo llamó, lo eligió, y sin embargo muestra la Escritura que el Señor fue vendido por Judas por 30 monedas de plata, realmente un precio muy bajo. De modo que su conciencia no lo dejó tranquilo y terminó ahorcándose. Amados hermanos, valoremos la primogenitura. También hablamos acerca de los tres aspectos de la primogenitura. Los tres aspectos de la primogenitura son la doble porción de la tierra, la realeza y el sacerdocio. En cuanto a la doble porción de la tierra, está representada por los dos hijos de José, que fueron Efraín y Manasés. La Escritura relata que Rubén era el hijo primogénito de Jacob, pero por el hecho que ya les he contado, él fue borrado de este registro de primogenitura. Entonces ella pasó directamente a los dos hijos de José. Ellos son Efraín y Manasés. Ellos fueron inclusive contados como los
dentro de los 12 hijos de Jacob. Ellos recibieron gran parte de la tierra cuando en tiempos de Josué fue repartida. Eso está en el libro de Josué, en el capítulo 16, versículo del 1 al 4, donde vemos que estos dos hijos de José recibieron una vasta extensión de la tierra prometida. Y es curioso que el significado de ambos nombres, Efraín significa fructífero, el nombre de Efraín significa fructífero y el nombre de Manasés significa olvidar. Podemos decir entonces que la doble porción tiene mucha relación con el sustento, pero también tiene mucha relación con el descanso. De modo que Dios nos ha dado, nos promete que nosotros podemos ser sustentados por Él en cualquier circunstancia y que siempre gozaremos del descanso en el Señor. Hay aproximadamente en la Escritura 18,000 promesas para nosotros. Esto es realmente impresionante, hermano. 18,000 promesas para aquellos hijos primogénitos. Es maravilloso cuántas cosas el Señor nos ha dado. Por otra parte, José también representa el sustento porque él pudo dar de comer al pueblo cuando pasaba una gran hambre. Esto está en Génesis 45 y versículo 11. El segundo aspecto de la primogenitura es la realeza. La realeza es la dignidad del rey, es el privilegio de pertenecer a la familia real. Y esta fue otorgada a la tribu de Judá. Y de esta tribu vinieron dos grandes reyes, que fueron David y Salomón, los cuales fueron edificadores del templo en el Antiguo Testamento. Jesús también vino de la tribu de Judá. Así que, amados hermanos, es un gran privilegio pertenecer a la familia de Dios, ser considerado como un rey y como sacerdote, y que se nos haya dado el privilegio, así como el rey David y el rey Salomón, de ser hoy día aquellos que edifiquen la casa de Dios. Alabado sea el Señor. Y el tercer aspecto del sacerdocio es el tercer aspecto de la primogenitura es el sacerdocio. Este privilegio fue otorgado a la tribu de Leví. Y en cuanto a Leví, quisiera mencionar algunas cosas. En Génesis 34:25 se muestra que su hermana Dina, hermana de Leví, ella fue abusada por el príncipe Siquem, hijo de Amor. Por esta causa, Leví y Simeón se levantaron en contra de aquel pueblo, hiriéndolos de una manera brutal, razón por la cual Jacob, el padre de Leví y Simeón, profetiza sobre ellos de una manera muy, pero muy dura, inclusive hasta maldice su ira. Ahora bien, posteriormente, cuando ocurre el incidente del becerro de oro, una vez que Moisés baja del monte, encuentra al pueblo desenfrenado en la idolatría, Moisés hace un llamado y dice: los que estén de parte de Jehová, colóquense de mi lado. Y allí fueron los levitas los que dieron este paso adelante. Ellos en ese día se consagraron, razón por la cual Moisés en Deuteronomio capítulo 33 expresa la bendición sobre ellos y le dicen: Leví, tu Urim y tu Tumim serán en tus manos. Tú enseñarás la ley al pueblo de Israel, y por eso a ellos se les concedió el privilegio de trabajar en el tabernáculo, que fue el centro del mover de Dios en el Antiguo Testamento. Así que, amado hermano, si hemos cometido algún error, así como lo cometió Leví, razón por la cual su propio padre Jacob tuvo que proferir palabras tan duras como él,
pero en el momento del incidente del becerro de oro, ellos dieron un paso adelante a favor de Dios, colocándose al lado de Moisés. Nosotros hoy día también tenemos un tiempo muy oportuno para la consagración. No sé cuánto tiempo quede, no sé cuánto tiempo falta para la venida del Señor. Creo que el Señor está muy cerca y pienso que en este momento debemos ponernos del lado del Señor. Hay tiempo para consagrarse. Otro hecho ocurrió en 2 de Samuel capítulo 6, versículos 6 al 7. Hablo de Usa. ¿Recuerdan cuando David llevaba el arca, cuando sacó el arca en un carruaje desde la casa de Obed-edom camino hacia Jerusalén? Cuenta la escritura que un varón llamado Usa quería proteger el arca porque dice que este carro se iba de un lado al otro y en el riesgo de que el arca se cayera, él intentó detener el carro y dice la palabra que cuando él tocó el carro donde iba el arca, inmediatamente quedó muerto. Esto para nosotros tiene una enseñanza muy profunda porque a Usa no se le permitió tocar el arca. Ahora, si usted ha tocado el arca y no ha muerto, quiere decir que usted es un sacerdote. Usted está calificado para administrar y manejar los asuntos sagrados, los asuntos de lo que representa hoy día la realidad de este tabernáculo, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, amado hermano, Dios nos ha dado un privilegio tan hermoso, tan grande en este tiempo, el cual debemos valorar. Concluyo con el himno suplementario 47. Solo quiero leerles la primera estrofa, que dice así. Dice: el mundo hoy me quiere ofrecer 1000 cosas para de Dios apartarme, mas huyendo así también de las pasiones juveniles, me vuelvo a Dios al invocar su nombre. Cristo, el camino a seguir. Amado joven, el mundo hoy te ofrece muchas cosas. Hay muchas tentaciones, hay muchos senderos, pero dice la Escritura que ancha es la puerta y amplio el camino que conduce hacia la perdición, y muchos son los que por él transitan. Mas nosotros no somos aquellos que transitan por este camino. Antes, preferimos vivir un camino de restricciones, entrando por la puerta angosta y transitando por este camino angosto, el cual nos llevará a ser vencedores en el tribunal de Cristo. Amados hermanos, somos los primogénitos de Dios. Dios les bendiga. Hasta un próximo mensaje.